Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que está relacionado con lo que estamos conmemorando cada uno de nosotros y conforme a las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy, en esta época, en este tiempo donde el Padre nos llama y nos convoca a nosotros poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma hacia Él, donde tenemos esa oportunidad total de cumplir ese mandamiento, de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Donde ponemos todos nuestros bienes para adquirir los elementos que se conmemoran y que son parte de la devoción y de la obediencia a los mandamientos del Padre, como comprar los elementos para aquellos que lo hacen en su hogar y hacer la masa y hacer la matzá o el pan sin levadura, aquellos que lo compran ya hechos y compran esas matzá y que diariamente estamos utilizando esos elementos como parte de nuestra alimentación, y el propósito es de nosotros seguir meditando y seguir acordándonos de cuál es nuestro llamado, y nuestro llamado es limpiarnos de toda levadura. Nuestro llamado es limpiarnos de todo aquello que venimos arrastrando por años y que en la ocasión pasada estuve relatándolo con que esa levadura puede ser esa avaricia, las borracheras, la fornicación, puede ser todo lo que es idolatría, puede ser muchas cosas de las cuales aparecen en Primera de Corintios, capítulo 5. Ahí da uno de los relatos donde el Sheliach o el apóstol Shaul o Pablo nos dice cuáles son eso que él relata e ilustra como una levadura: la malicia, los estafadores, los que de una u otra manera están siendo leudados por el sistema, y por eso que conocemos como desobediencia y que se arraiga en nuestros corazones y a veces nos domina. Habla de los calumniadores, de los estafadores, todas esas cosas de las cuales Shaul nos dice que cuando celebremos Pesaj, lo celebremos con una nueva masa, con la masa sin levadura, porque ya nuestro cordero pascual o nuestro cordero de Pesaj pasó por alto todas esas actitudes y malicias y todas esas que, de manera de resumen, todos esos pecados que arraigaban en nuestros corazones, fueron pasados por alto por medio del sacrificio de ese cordero pascual. Y ese cordero pascual ahora nos llama a vivir una nueva vida sin levadura. Pero también el estar viviendo una vida sin levadura conforme al llamado que se nos ha dado, también nos demanda otras cosas.
Y es a lo que mayormente me quiero enfocar en esta parte de las nuevas masas. ¿Por qué? Porque dentro de este tiempo, dentro de esta festividad, dentro de esta conmemoración de los panes sin levadura, de lo que acabamos de conmemorar de Pesaj, pues hemos experimentado, hemos visualizado, hemos analizado varias cosas y a base de eso es la motivación de lo que quiero traer en esta reflexión. Y es que hay algo de lo que sí me voy a atrever a decir, y con la aclaración de que lo que voy a decir es un pensamiento basado en la experiencia que he podido ver y que he podido experimentar. No es algo de lo cual yo diga el Eterno me reveló y esto es una profecía o no. He basado el conocimiento y la sabiduría que el Todopoderoso me ha dado, y basado también obviamente en el estudio de la Escritura y en el estudio de la humanidad, en el estudio de cómo se han venido dando los tiempos. Y hay algo de lo cual me voy a atrever a decir, y es que si hay algo de lo cual últimamente yo me he estado dando cuenta y de lo que yo he llegado a la conclusión, y estoy seguro dentro de mi conocimiento, es que poco a poco, las denominaciones tradicionales que conocemos como evangélicas, católicas, eh, entre otras, ¿verdad? Que tienen dentro de su estructura, tienen como fe, ¿verdad? Que creen en ese Mesías que murió y resucitó. Dentro de todas esas denominaciones he visto que yo he analizado, porque salí de una de esas denominaciones, pero últimamente he estado analizando y he visto y he llegado a la conclusión de que poco a poco vamos a ir viendo cómo esos lugares y esas denominaciones van a ir acondicionándose o van a ir reflexionando o van a ir preguntándose y cuestionándose sobre lo que ellos estuvieron enseñando por todos estos años, por el desconocimiento, por la malicia, por la terquedad, por la reverdía, por la ignorancia, por las razones que hayan sido. Se van a ir cuestionando eso, y como la información está al alcance de sus manos, obviamente que siempre estuvo ahí, que es la escritura, pero que está al alcance de la mano también informaciones de personas que ya han entendido esto y nos han facilitado esas preguntas que nosotros teníamos. Y yo creo que en varios años vamos a ver denominaciones tradicionales buscando, como las ya hemos visto, es que es algo que tengo que aclarar, ya las hemos visto, denominaciones completas, diciendo y reconociendo que ya no hay que seguir el modelo tradicional, sino que hay que volver al modelo de la escritura, celebrar las festividades, guardar el Shabbat, estudiar y la dieta bíblica o la alimentación kosher, comer kasher, comer lo que es alimento puro conforme a la escritura. Toda esa estructura que está establecida en la escritura y que la establecieron los siervos del Padre por la revelación del Padre para el beneficio de su pueblo, y que su pueblo le iba a transmitir esa sabiduría a las naciones para que todos estuviésemos en un solo sentir y creyéramos en el Padre y entendiéramos que en Él y solamente en Él está lo bueno y lo perfecto. Pero yo me atrevería a apostar, tal vez con el riesgo de puede ser de haberme equivocado, porque yo sé que hay muchas personas que piensan y dicen, esa gente ya están
en su mundo, nunca van a cambiar. Pero yo, conociendo un poco y estudiando un poquito de lo que sé, que no sé mucho, la estructura de cómo han venido los cambios aún en los sistemas religiosos, tal vez estos líderes que están hoy en día dentro de esos lugares religiosos y concilios y denominaciones, tal vez esas personas que llevan muchos años ahí, pues tal vez ellos no, pero las generaciones que se van a ir levantando, que son los que se preguntan más o se están preguntando más en general, ¿verdad? Porque también hay personas súper mayores que han entendido y han tomado la decisión. Pero de manera general creo que basado en lo que he visto, como he visto personas que, que ya me he tocado con ellos y ya no es tanto ese rechazo de que ustedes se están volviendo al sistema judaico, sino de que sí, es verdad, en mi denominación o mi pastor o mi líder nos estuvo hablando sobre el tema, nos estuvo hablando de que hay un modelo que es de la escritura y que lo estuvimos ignorando por mucho tiempo por eh, las predicaciones tradicionales que estaban como que eh, en esa contradicción con lo que estaban leyendo. Y yo creo que poco a poco vamos a ver muchos sistemas religiosos, muchos concilios, muchas denominaciones empezando a, a practicar estas cosas, a practicar lo que la escritura enseña, a retornar a estudiar basado en las raíces hebreas, a estudiar, a celebrar las festividades como la escritura, porque hay algo que tenemos que entender y es algo que yo me he podido dar cuenta, ya la gente estaba pensando, el Padre nos ha puesto tal vez ese avivamiento, ese despertar y ya hemos tomado decisiones, ya hemos entendido que las festividades que el gobierno y el sistema en el cual vivimos eh, estableció y que las tiene como oficial, pues porque fueron las que la institución tradicional católica romana estableció en un cierto tiempo basado en lo que le convenía, pero que no tiene nada que ver con la escritura, no tiene nada que ver con lo establecido en la escritura, sino fue un modelo que ellos establecieron. Y y han hecho ese análisis, ¿verdad? Mira, ¿qué es mejor obedecer? ¿Lo que puso el hombre o lo que está escrito en la escritura que estoy leyendo? ¿Qué es mejor obedecer? La Navidad que está establecida por un sistema religioso y que nos las presentaron como bíblica o como una tradición bien bonita porque estamos recordando un disfraz y un sincretismo o lo que está establecido con la escritura. O sea, eso que el Mesías celebró no fue la Pascua de la última cena del Señor, es Pesaj, lo que se vino celebrando desde eh, la salida de Misraín o desde la salida de Egipto. Ya la gente ha estado entendiendo eso y ya no es tan difícil que la gente se cierre a eso porque el Padre nos ha abierto un poco el entendimiento para ver la claridad de eso. Ya la gente entiende que del viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. La gente entiende eso, la gente entiende que las festividades que están establecidas no son las festividades de los judíos, porque aún en su versión dice que son las festividades del Señor, las festividades del Padre, y que el Padre se las dio a todo aquel que ha hecho pacto con Él, y que todo aquel que ha hecho pacto con Él, pues una de las demostraciones que hacemos de que lo amamos y lo obedecemos es cumpliendo sus mandamientos, y entre esos mandamientos están las convocaciones. Hemos entendido eso, hemos entendido que esa interpretación de la carta a los colosenses, de que nadie te juzgue por comida, por bebida, por los días de reposo, esa reinterpretación fue totalmente inclinada para argumentar o para apoyar un pensamiento de que no tienen nada, no quieren tener nada que ver con los israelitas. Y cuando lo leemos, aquel que es un lector que ya está pensando, que ya no solamente se come el cuento de aquel líder que le está repitiendo algo, sino que lee, sabe y dice que más abajo dice que nadie te prive de este premio, porque estos son sombras de las cosas que habían de venir. O sea,
que entiende que eso es un premio, que entiende que eso es una bendición, que entiende que eso es parte de nuestra nueva vida, de nuestra nueva masa, que entiende y tiene bien claro que ahí lo que está hablando es que ya no debemos de vivir como vivíamos antes, en las festividades y en las tradiciones que vivíamos antes, que ahora tenemos un nuevo reino, unas nuevas leyes, unas nuevas festividades, y que no podemos permitir cohibirnos de eso y no dejar que nadie nos juzgue por la nueva masa y el nuevo estilo de vida que tenemos. Eso la gente lo ha estado entendiendo. Todas estas cosas que yo he estado estableciendo, yo me he dado cuenta poco a poco que aunque la mayoría, reconozco que la mayoría no todavía está en una actitud de entre una cosa y otra, entre no, yo me quedo mejor con lo que estoy, con lo que me enseñaron toda mi vida, así yo me siento bien, o mira, eso es de los judíos. Todavía la mayoría está en ese pensamiento, pero visto que cada vez va creciendo el número de personas que están entendiendo, que se lo han estado preguntando, que lo han estado analizando, que han creado un análisis de preguntarse, de por qué se han dicho, pero es que esta persona un día creía como yo, que por qué ahora está creyendo diferente. ¿Por qué ahora piensa de una manera diferente si estamos leyendo la misma Biblia? Y con la sabiduría y conocimiento y la gracia que el Padre nos ha dado, pues hemos podido poder explicarle a varias personas que digan, no me creas a mí, léelo tú mismo. Y lo han estado leyendo, lo han estado analizando. Y yo, basado en eso, es que digo que para mí lo más seguro, cada vez vamos a ver más concilios, más denominaciones, tal vez saliendo de sus concilios por las decisiones que vayan a estar tomando. O tal vez el concilio va a llegar el momento en que lo va a aceptar, como ya ha sucedido en otras ocasiones, que han aceptado que ciertas congregaciones dentro de su concilio practiquen estas cosas. Esas cosas las tenemos y es lo que yo creo que va a estar sucediendo en los próximos años. Vamos a ver personas que las vamos a ver todavía congregándose tal vez un domingo y nos va a decir, mira, yo creo que es verdad lo que tú estabas diciendo. Ahora mi pastor está hablando el lenguaje como de que hay que volvernos a las raíces hebreas. Y, y todas esas cosas yo creo que, aunque ya las estamos viendo poquito a poco, poco a poco las vamos a ir viendo cada vez más. Vamos a ver cómo pastores van a estar diciendo, mira, ya no nos vamos a reunir los domingos, ahora nos vamos a reunir los sábados. Y eso que a nosotros no nos creen, pues como su líder, al que ellos le han puesto toda su confianza, van a estar hablándoles de ese lenguaje, van a ir ellos entendiéndolo. Tal vez no toda su congregación, pero muchos van a ir entendiéndolo o van a por lo menos a prestar atención a lo que su líder les está estableciendo. Pero basado en eso, quiero aclarar algo y es que nosotros tenemos que tener una nueva masa. Y basado en esas, tal vez en esas personas que pueden estar escuchando o van a escuchar este audio, video, les quiero, ¿verdad?, compartir algo. Y es uno de mis temores. Y es algo que lo quiero compartir en esta parte de la nueva masa. Y voy a leer lo que dice en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 5 en adelante dice de la siguiente manera. Llegando sus talmidín o sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, esto lo dice porque no trajimos pan. Pero entendiendo Yeshua, les dice, ¿por qué ustedes piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni tampoco se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 y cuántas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron?
¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que les había hablado sobre que se guardasen de la levadura, que no les había hablado, perdona. Entonces ellos entendieron que no les había hablado sobre la levadura de el pan, sino que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y esto es lo que quiero traer al pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque basado en el pensamiento que le acabo de plantear, de que yo creo que muchas denominaciones, concilios, grupos, van a estar acercándose al camino de la fe basado en la escritura y no basado en el concilio tradicional, que van a estar entendiendo que ellos reconocer que han estado practicando tal vez algo de una manera equivocada no significa que ellos estaban sirviéndole al Elohai equivocado o al Dios equivocado. Estaban buscando servirle al Elohai verdadero, al Dios verdadero, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero no de la manera correcta. O no basado en lo que está escrito, sino basado en mandamientos de hombre. Y ahí es donde quiero llegar. Porque Yeshua les dice aquí a sus talmidín, a sus discípulos, que se guarden de esa doctrina. Que se guarden de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y en varias ocasiones vemos que Yeshua les dice a esos fariseos y a esos saduceos que uno de sus maldades más grandes, uno de sus errores más grandes, es que ellos habían caído en ese sistema de hombre y invalidaban los mandamientos del Padre por seguir las tradiciones de sus ancestros, por seguir lo que sus ancestros les habían enseñado toda su vida. Y ahí es donde nos encontramos, en donde estuvimos una vez todos nosotros, en un sistema religioso donde estábamos siguiendo la doctrina de hombre de nuestros ancestros, creyendo que le estábamos sirviendo al Creador como a Él le agradaba. Sin embargo, en muchas ocasiones, no en todos los casos, porque hay que entender que dentro de esos concilios, dentro de esas dominaciones, hay cosas que aplican correctamente, pero hay muchas cosas de las que tienen que mejorar. Y aquí Yeshua les dice, ustedes tienen que guardarse de esa doctrina. Tienen que guardarse de esa levadura, ¿verdad? De esa levadura que es lo que nosotros estamos conmemorando y recordando en estos 7 días. Hemos sacado toda la levadura de nuestro hogar, la hemos tirado, no está en nuestra posesión, la hemos quemado, la hemos tirado a la basura y estamos alimentándonos una vez o 2 veces al día con panes sin levadura, recordando que nosotros somos partícipe del cuerpo del Mesías y el cuerpo del Mesías es sin pecado, es sin levadura. Y ahí es donde quiero llegar, porque al principio la levadura de la que estaba hablando Shaul eran intenciones del corazón, pero aquí estamos hablando de doctrina, de enseñanza. Estamos hablando de enseñanzas que se le meten en la mente a el hombre y que mientras más pasa el tiempo, más difícil se le hace reconocer que lo que le enseñaron no era lo correcto. Y basado en el pensamiento de que yo creo que dentro de varios años vamos a ver ese boom más de lo que estamos viendo hoy, de muchas personas queriendo celebrar Pesaj, queriendo celebrar Shavuot, queriendo celebrar Sukkot, queriendo celebrar lo que es Shemini Atzeret, queriendo celebrar lo que son los Rosh Hodesh. Entendiendo esto, quiero traer el pensamiento de que nosotros, una vez empezamos a tener esta nueva masa, como la estaban teniendo los talmidín de Yeshua, Yeshua una vez los limpia, le dice, ahora guárdense de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y para darle un poco de forma, ¿verdad? Y ir aterrizando para que puedan entender más directamente a lo que me quiero referir.
Me estoy refiriendo a que muchas personas que están queriendo hacer ese switch porque entienden que el Padre y dentro de su estructura de cómo se relacionamos con Él no están las festividades de hombres, sino las que Él estableció, pues se acercan a querer celebrarlas, a querer conmemorarlas, pero sin conocimiento, sin entendimiento, sin saber realmente por dónde empezar. Y ahí es donde he visto que muchos, como mi persona, en una ocasión también caí en esa levadura, en la levadura de los fariseos y los saduceos. En querer celebrar Pesaj, pero no conforme a la escritura, sino conforme a un sistema que que está establecido por un sistema que no cree en el Mesías, que su sistema de cómo celebrar Pesaj tiene unos simbolismos parecidos, pero con levadura, añadiendo otros elementos, añadiendo otras prácticas basado en lo que ellos entienden y lo que ellos creen que es diferente en ese caso específico que a lo que la esperanza que nosotros tenemos. Y a veces empezamos a practicar eso creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero estamos leudando la masa con doctrina judaica, con doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y voy a poner un ejemplo. Personas que quieren celebrar Pesaj, pero quieren celebrar Pesaj al estilo judaico. Quieren celebrar Pesaj y creen que es un mandamiento vestirse de blanco en Pesaj. Creen que es un mandamiento poner la mesa o la silla vacía para esperar al profeta Elías. Creen que es un mandamiento poner un hueso dentro del ceder de Pesaj. Creen que es un mandamiento poner un huevo. Creen que es un mandamiento ellos cantar los Halel que el sistema judaico dice que tienen que hacer y los libros que dicen que tienen que leer. Creen que es un mandamiento seguir el ceder que el sistema judaico ha establecido. Y entonces llegan al punto donde se olvidan de lo principal, que es exaltar al Mesías Yeshua, y comienzan a darle importancia a la silla vacía. Comienzan a darle más importancia al huevo, al hueso, a los midrash del sistema judaico, y los establecen dentro de su sistema o dentro de su conmemoración. Y de una u otra manera están haciendo prácticas y simbolismo que niegan al Mesías Yeshua y que niegan su rol profético y lo que cumplió. Porque el ceder de Pesaj del sistema judaico están esperando a alguien que ellos creen que nunca ha llegado y que va a venir a hacer cosas de las cuales nosotros creemos que no son las que Yeshua va a venir a hacer. Y de eso es lo que el Mesías Yeshua también nos enseña aquí. Le enseña a los discípulos que se guarden de esa levadura. Que se guarden de la levadura de las doctrinas de los fariseos y los saduceos. Y ese es uno de mis temores, que yo pueda ver y que yo me alegre de que esas personas hayan reconocido que Navidad viene de un sincretismo pagano, que lo hayan reconocido, que lo entiendan y que dejen de practicarlo. De eso yo me voy a alegrar mucho. Me voy a alegrar mucho de que Año Nuevo no es el 1 de enero ni de January, que no hay que estar dándole ritos y culto a Janus ni a Zeus. Nada, todo eso yo me voy a alegrar. Me voy a alegrar de que ellos entiendan que se pueden congregar o reunirse un domingo, pero que el día de reposo es el séptimo día, que es Shabbat, que sería viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. De esas cosas yo me voy a alegrar y me voy a gozar y voy a dar gracias a nuestro Padre Celestial por ello. Pero también tengo el temor de que ellos se tiren y caigan en lo que una vez yo caí, en seguir las tradiciones de los hombres. De salir de un sistema de tradición de hombres y caer en otro. De creer que
ahora todos los del sistema tradicional en el cual yo pertenecí, todos están mal, y creer que estoy bien y también estar mal porque estoy siguiendo tradiciones de hombre, que si ponte algo en la cabeza, que si déjate crecer así la barba así, que si ponte esto, que si cuando te levantes haz esta oración, que si haz el Netilat Yadayim, que si tienes que hacer un kiddush, que si antes de en el ceder, antes de cada cosa, tienes que hacer una tefilá y tienes que hacer esto. Que dentro del ceder no podemos negar que hay prácticas bonitas y que uno las puede considerar como bonitas y aplicables dentro de lo que uno esté practicando, como que tienen que ver con el mandamiento, porque si hay un mandamiento de hacer una agadá, de conmemorar, pero de recordar y de enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia o dentro del lugar donde estemos, la historia de cómo fue la redención del pueblo de Israel y de, obviamente, nosotros aplicar la Haftará, que significa las profecías de los profetas que revelaban al Mesías, y el cumplimiento de ellas, que sería en los evangelios, donde el Mesías ya está, y lo que los Sheliahim, los apóstoles, establecieron sobre lo que el Mesías hizo, no solamente por Israel, sino por toda la humanidad. Pero tengo el temor de que caigamos en ese error, de lo cual yo reconozco que en mis comienzos caí y que no me gustaría que otras personas cayeran, porque sí hay muchos que hemos caído en ese, o que caímos un día en esas tradiciones, y que gracias a nuestro Padre Celestial seguimos buscando y nos dimos cuenta de que eran también tradiciones de hombre. Pero hay otros que se aferran y aman y defienden después eso como si fuera la verdad absoluta, y no se dan cuenta que están siguiendo un sistema judaico y no están siguiendo las pisadas del Mesías. Que están queriendo agradarle al Mesías, que están queriendo obedecerle, que están queriendo exaltarlo, pero con los hechos están demostrando lo contrario, porque están cayendo en un misticismo, que ese es otro de los temores, que a veces caen en el misticismo y se van con lo que es la Kabbalah, y ya todo lo quieren espiritualizar y quieren todo hacerlo como que trasciende mucho más si no está dentro de nuestro ser, si no es algo que influencia todo. Y el Mesías aquí les enseña y les dice a ellos, guárdense de la levadura. Ustedes son nueva masa. Ustedes ahora yo los he limpiado y les he enseñado realmente lo establecido. Por eso es que es triste escuchar personas diciendo que ya no hay que cumplir estos mandamientos, que hay que seguir una vida basado en nuestra fe, que ni entienden lo que es una fe, fidelidad en lo que está escrito, en lo que está establecido, y que ellos ahora son una nueva criatura, pero siguen leudados basado en las doctrinas y los mandamientos de hombre. Y Yeshua les dice aquí, ya ustedes han salido de eso. Ya en una ocasión yo les dije a ustedes que la interpretación de la Torá, como se las estaban enseñando, no era la correcta, sino yo le di la interpretación correcta. Y esto está relatado cuando dice, escucharon que un día le dijeron no matarás. Ahí no está diciendo que un día dijeron no matarás y que ya esa ley está abolida y que ahora hay que cumplirla como el Mesías dijo. No, le están diciendo la interpretación de no matar, a ti te enseñaron que era así, pero yo te digo que no es así la interpretación. La interpretación de no matarás es como yo te lo estoy diciendo. La interpretación de no adulterarás es como yo te la estoy interpretando. La interpretación de lo que yo te estoy diciendo es como tú debes de cumplir el mandamiento, no es como es que tú debes de abolir ese mandamiento y ahora vivir en una gracia. Y Yeshua les está diciendo, ahora yo te limpié de todas esas doctrinas y de toda esa levadura. Ahora cuídate de no volver a caer en ella. Cuídate de no ser arrastrado, como en una ocasión Shaul dice que lamentablemente Kefa y aún Bernabé fueron arrastrados por lo que
aquellos que creían que ya no tenían que juntarse con esos goín o con esos gentiles. Y entonces Shaul dice que le tuvo que decir a Kefa y a Bernabé y a todos ellos, pero es que ustedes no se acuerdan de que ya nosotros, estoy parafaseando, ¿verdad? Pero dentro del contexto, no se acuerdan que ya nosotros hemos sido limpiados de esa levadura. ¿Cómo es que vas a volver a caer otra vez? Si nosotros que vivimos como limpios, como ya como naciones, como gentiles, como naciones que han sido libertadas de esa levadura, ¿cómo es que vas a volver otra vez si nosotros mismos reconocemos que no pudimos? No pudimos con todas esas tradiciones y leyes que nos establecieron, no podíamos ni tan siquiera cumplirlas. ¿Cómo es que ahora quieres volverte a ellas? Y el llamado, aquellos que están empezando o aquellos que ya estamos un poco tal vez gateando en esto, el llamado es a nosotros seguir reflexionando sobre que si somos nueva masa, debemos de cuidarnos de no volver a caer en doctrinas de hombre, porque se nos hace fácil caer en doctrinas de hombre cuando se nos habla bonito, cuando se nos traen cuentos de vieja, cuando se nos traen cosas de lógica, cuando se nos traen y más fácil se nos hace caer cuando nosotros no estudiamos y ni nos esforzamos para entender lo establecido. Nos ponemos en una desventaja sobre esas personas que nos dicen, y como creemos que saben más que nosotros, pues decimos, pues qué remedio me queda sino creerle. Y mi deseo es que escuchemos las palabras de Mesías, Pesaj y Shavua Mematzot, que es la semana de los panes sin levadura. Es para exaltar al Mesías. Es para glorificar al Padre por lo que hizo en nuestras vidas por medio del Mesías. Ese, como dice el Mesías, ese maná enviado del cielo, el verdadero maná. El que come de él tendrá vida eterna. No volverá a tener hambre. Y el que bebe no volverá a tener sed. No volverá a estar creyendo que necesita algo, porque en el Mesías estamos completos. Yo anhelo y deseo que esto les sirva de reflexión a muchas personas que lo pueden estar escuchando. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.